Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Lo encontró? Vivimos tiempos, hermano, tiempos donde vemos que al mundo su vida le da lo mismo vivirla como a ellos le parezca. ¿Es así o no? Vemos un mundo en el cual, hermano, ha perdido un montón de valores, podemos decir, en donde le da lo mismo el respeto o no tener respeto, le da lo mismo los valores como persona, respeto, le da la educación. ¿Se encuentra con gente así o no? Que ha perdido todo el respeto por el mayor, por el adulto. Entonces, Dios nos ha puesto para algo, diga, nos ha puesto para algo. Para que nosotros marquemos esa diferencia. Amén. Para que marquemos la diferencia en este mundo. Usted y yo tenemos una nueva vida. Diga nueva vida. Dígale a su hermano, tienes una nueva vida. Amén. Entonces, muchas veces nos encontramos con situaciones en las que la gente llega a las iglesias, a los ministerios, les es recibida la palabra, pero su vida sigue siendo como era antes de conocer a Cristo, o aún peor. A veces creemos que llegar a Cristo, venir a la iglesia, no conlleva ningún cambio en nosotros. No tenemos que hacer nada más. Y estamos muy equivocados. Porque cuando usted llega a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano, dice la palabra que Él hace todas las cosas nuevas. Y si Él hace todas las cosas nuevas, es decir, que nuestro viejo hombre, vieja mujer de pecado, ha quedado sepultado en ese bautismo en el cual usted se reconcilió con Dios. Y reconoció además de que su vida era un desastre. ¿Es así o no? Usted recuerda, el otro día hacíamos este ejercicio en la casa de mi hermano Mauricio, que recordáramos el momento exacto en el que usted cambiaba de vida, en el que usted daba ese paso y decía, Señor, de hoy en adelante, tú eres el que gobierna en mí. El día de su bautismo, usted recuérdelo, ese momento, esos segundos en los cuales usted le decía, ya no quiero más este cuerpo de pecado, ahora me revisto del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Piénselo, recuérdelo y póngalo en su mente en esta hora. Vemos, hermano, nos encontramos con muchas situaciones en donde en muchas congregaciones o en muchas iglesias no se predica el evangelio de verdad. No se predica un evangelio de arrepentimiento. No se predica un evangelio, hermano, que reprenda al pecado. Siempre hablamos con los muchachos y con las hermanas en las reuniones de oración o en las casas abiertas, en donde se predica un evangelio medio light, ¿vio? Como para que nadie se ofenda, para que nadie diga, a mí no me gusta como predicó el pastor, no vuelvo más a la iglesia. No vuelva más. Decisión propia de cada uno. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo no le voy a predicar un evangelio a usted que lo conforme a usted y que usted se vaya al infierno el día de mañana. Yo prefiero predicarle un evangelio en el que usted salga casi atemorizado de perder su alma. ¿Para qué? Para que nos enderezcamos nuestra senda, enderezcamos nuestro camino. Hay muchas congregaciones donde no se habla de determinadas situaciones, ni siquiera
se nombra a Satanás el diablo. Por temor. ¿A quién temor? Si el que mora en nosotros es más poderoso que cualquier diablo. ¿O no es así? Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, tiene que provocar algo. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. No podés seguir siendo el mismo hombre o la misma mujer de pecado que eras antes de llegar a Cristo. Tu vida tiene que cambiar por completo. Ya no podemos tomarle, como quien dice, el pelo a Dios. En decir, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, estoy en el culto, pero usted sale del umbral de la puerta de la iglesia para afuera y se calza la vestidura de ese hombre de pecado y esa mujer de pecado. Ya no podemos vivir más así. No podemos ser un hombre o una mujer en la iglesia y cuando llegamos a la casa somos peor que Satanás. No podemos aquí en la iglesia decir, ay, el Señor, el amor de Dios y la misericordia de Dios, y cuando usted llega a su casa se olvidó del amor, se olvidó de la misericordia y empiezan a volar los platos, las sillas, los mates, las piñas, las patadas, Jackie Chan, Jet Li, Kung Fu, Jason Statham. Le gustaba un poquito el cine al pastor, ¿eh? ¿Es verdad o no? Hermano, uno se ríe, pero es triste. Porque cuando nosotros llegamos a nuestra casa, parece que pasamos el umbral de nuestra casa y ya no somos más cristianos. Nuestros hijos reciben ese testimonio de nosotros, de que en la iglesia somos una cosa y en la casa son otra. Que en la iglesia usted, gloria a Dios, aleluya, alabamos al Señor, y está afuera y tiene una boca peor que el mundo. Que su boca, lejos de proferir palabras de bien, se la pasan hablando, insultando. Son todos parientes en la calle, ¿vio? No voy a decir la palabra porque usted ya la conoce. Son todos parientes, ¿vio? Entonces usted y yo, hermano, tenemos que mostrar un verdadero cambio en nuestras vidas. Ya no podemos seguir comportándonos como nos comportábamos en el mundo, juntarnos con nuestros amigos y ponernos hasta las chanclas, dijera el chavo, de alcohol. Porque ahí no mora Cristo. Dice la palabra que en el vino, ¿qué es lo que hay? Disolución. No hay lucidez, no hay una mente que esté ordenada en Dios. Ya empieza a hablar como habla el mundo, ya se empieza a comportar peor que el mundo. Y el mundano, ¿qué va a decir? Che, ¿y este va a la iglesia? Oh, vamos a ir a la iglesia entonces porque no te prohíban nada. Y no es una cuestión de prohibición, porque Dios no te prohíbe nada. Está en usted ser la luz en medio de las tinieblas. Porque como esa gente que usted va y se reúne con amigos, que no está mal que usted lo haga, va a recibir de Cristo si usted da un testimonio peor que Satanás. Lejos de ser un testimonio, es un lastimonio, hermano. Porque dice la palabra que somos ovejas en medio de lobos. Somos luz en medio de las tinieblas. Cuando usted vaya y se meta a un lugar, usted tiene que ser luz. Usted no se puede comportar como se comporta el mundo. Porque si no, Cristo no ha llegado a tu vida y te ha cambiado verdaderamente. Amén. Entonces dice Efesios capítulo 4, verso 17. 4:17. La nueva vida en Cristo. ¿Cómo dice el título? O el título dice, sigamos viviendo la vida como la vivíamos. Dice, la nueva vida en Cristo. Es decir, que usted no puede seguir siendo la misma mujer iracunda, el mismo varón iracundo, el que hablaba obscenidades, el que se comportaba peor que el mundo. Amén. Dice el verso 17,
La carta de Pablo a la iglesia en los Efesios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Cómo dice? Fíjese lo que decía Pablo, hermano. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Tremendo, hermano. Perdieron toda sensibilidad. ¿Sabe qué significa eso? Que llegan a un estado en el cual ya le da exactamente lo mismo hacer lo bueno o no hacerlo. Total, el otro lo hace. Total, aquel lo hace. A veces para encajar en los grupos de amigos de compañeros o de lo que sea, hermano, no queremos quedarnos nosotros atrás y nos sumamos a lo que hacen los demás. Se junta con 10 amigos, 9 son infieles a la mujer. Ah, yo también lo voy a hacer. Para no desencajar del grupo, ¿vio? O lo llevamos a las escuelas secundarias, primarias, lo que sea, hermano. Vio que desde toda la vida ha existido el bullying. ¿O no es así? Yo sufrí bullying en la escuela y no se le llamaba bullying, era más... Se decía... ¿Cómo es que se decía? No. Asedio escolar, creo que le decían en ese tiempo. Bueno, que es lo mismo en realidad. Pero ahora está con lenguaje más actualizado, ¿vio? Bullying. Bueno. Y a veces para no quedar fuera de esos grupos que hacen bullying a los otros, nosotros nos sumamos. Y hacemos bullying a los otros. Ah, mira que cómo se cortó el pelo. Ah, mira que tiene pantalón roto. Ah, aquel que es gordito. Ah, aquel que... Nos sumamos a lo que el mundo, a la corriente de este mundo. Amén. Entonces cuando perdemos esa sensibilidad, dice la palabra, sensibilidad, caemos en todo lo que el diablo pueda ofrecer, hermano. Lascivias, ¿qué más? Impurezas. Amén. Dice, mas vosotros, ¿cómo dice? No habéis aprendido así a Cristo. ¿Cristo hacía esto? ¿Cristo andaba de mujeres? ¿Cristo andaba en las esquinas tirado que no se podía ni parar? ¿Cristo andaba de fiesta todos los fines de semana? No. Diga no. ¿Y por qué lo vamos a hacer nosotros entonces? Si dice la palabra que debemos ser imitadores de Jesús. Si Jesús no hizo nada de esto, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué no somos luz en medio de esas tinieblas? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, como dice, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. El otro día hablaba con una hermana y me decía que ella estaba congregándose en una iglesia en donde en la iglesia estaba todo permitido. Los jóvenes iban a la iglesia, pero también tenían permitido poder salir a bolichear y hacer la vida que quisieran hacer. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo en todo esto? Por eso que yo al principio abrí el mensaje diciéndole, hermano, que muchas veces el mensaje que predique el pastor o el hermano que le toque predicar acá arriba, muchas veces no nos va a gustar. A Jesús lo terminaron crucificando porque no gustaba lo que Jesús decía.
Porque si Jesús hubiera agradado a toda esa gente, usted y yo no estaríamos acá. Porque por agradar al mundo hubiera deshonrado a su Padre. Sin embargo, Él prefirió honrar a su Padre en vez que al mundo. Y Él vino a decir la verdad. Y la verdad está acá, hermano. Y si la verdad usted la toma en su corazón, usted es verdaderamente libre de todo pecado. Amén. Dice, si en verdad le habéis oído. ¿Cuántos oyeron la voz de Dios acá? Ay, pastor, pero yo no he oído la voz de Dios. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Esto no es la voz de Dios? Esto es la voz de Dios. No va a decirte Dios, hijo mío, aquí estoy yo. No, hermano, acá está la voz de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad que vino a ofrecer Jesús? Su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo es? Pasada. Es decir, que tu vida anterior ya quedó atrás. Cuando usted dio el paso y se bautizó, hermano, tu vida anterior quedó borrada, anulada, cancelada, porque dice Dios que la enterró y la olvidó y no se acuerda más. Amén. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, que antes vivíamos desordenadamente, ahora no. Ahora usted y yo tenemos que vivir una vida ¿en qué? En santidad, en Cristo, agradando al corazón de Dios. Despojaos del viejo hombre, ¿cómo dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Es así o no? Hay gente que espera el fin de semana para irse de fiesta, hermano. Con un anhelo y una desesperación. El diablo lo tiene así. Porque en esos lugares, hermano, lo único que hay es perdición, es tentación, es vicio, es toda la porquería vida y por haber que Satanás puede ofrecer a este mundo está ahí, hermano. Y ese anhelo que Satanás te pone porque te tiene la correa como los perritos, ¿vio? Y lo lleva para un lado y para el otro. Allá vamos, al otro lado. Así lo tiene el Satanás. Así estábamos un día nosotros, hasta que Cristo llegó. Quizás algunos más que otros, pero el diablo te tenía sometido, de alguna u otra manera, ¿o no? En cuanto a la pasada manera de vivir, dígale a su hermano, esa vida que vivías antes, ya no más, ya no va más con vos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, como dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál verdad? Su verdad. Esto te ha dado una nueva personalidad, una nueva identidad. Amén. Yo me acuerdo cuando mi hermano Mauricio predicó de la identidad en Jesús. ¿Se acuerda de ese mensaje? ¿Qué identidad tenés? ¿Qué dice tu DNI? ¿Dice hijo del rey o qué dice? Porque cuando usted entra a los cielos, hermano, allá le van a preguntar, a ver, ¿vos quién sos? Y se van a fijar en el libro de la vida y van a decir, bueno, a ver, Cristian Negelú, a ver qué es lo que hizo. Esto, no hizo nada, se la pasó de fiesta, le faltó respeto a la madre, no iba a la iglesia, iba a cada muerte de obispo. No nos vamos a librar de eso, ¿eh? Cuando lleguemos allá y estemos en el nos vamos a querer filtrar y no va a decir, a ver usted, venga usted, a ver. Desaprobó en matemática, lengua la rindió 10 veces, no la sacó. Amén. Se macheteó. No, eso no lo hacemos nosotros. Y no lo hacíamos eso, ¿no? Para nada. Ninguno se macheteó en la escuela acá, ¿no?
No, hermano, no. Usted diga que no. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que el Espíritu Santo que mora en vos es el que te reprende en tu mente y en tu corazón, diciéndote, no, eso no está bien. Acabás de mentir, acabás de engañar, acabás de faltarle respeto a tu mamá, a tu esposa, a tu hijo, a lo que sea. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para andar en qué? En justicia y santidad. Para eso nos creó Dios. Ese es el modelo original. Usted debe ser justo y debe ser santo. Ese es el modelo original de Dios en nuestras vidas. Amén. Por lo cual desechando, como dice, la mentira. Oh. ¿Alguno mintió hoy? Y sí, probablemente. ¿Alguno mintió esta semana? Probablemente. Probablemente mintió. ¿Llegó al trabajo tarde alguno esta semana? No, no sabe lo que me pasó, se me rompió el auto. Mentira, hermano, se quedó dormido. Es muy típico echarle la culpa al auto, ¿vio? Llega tarde a los cultos, se le rompe el auto. Llega tarde a la oración, se le rompe el auto. Llega tarde al trabajo, se le rompió el auto. Pobrecito el auto, hermano. Si tuviera vida ese auto, sería un Transformer, ¿vio? Claro, el auto no puede hablar, hermano. El auto ya, pobre. Gloria a Dios, Señor. Bueno. Entonces, por lo cual, desechando la mentira. ¿Sabe por qué tenemos que desechar la mentira? Porque el padre de la mentira es Satanás, el diablo. Él es el que viene y te dice, no, no lo vas a lograr. Mirás, ese es el padre de la mentira. El Señor no te perdonó. Es mentira que no te perdonó porque Dios te perdonó. Y Satanás viene ¿a qué? Con el dedo acusador, a hacerte creer que Cristo no te limpió, que Cristo no te perdonó y que seguís siendo lo peor de este mundo. Ese es el padre de mentira y es Satanás. Amén. Hablad verdad. ¿Cómo dice? Cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Fíjese el 26. Hay algo en lo cual muchos, y la mayoría, el 99,99999% de la humanidad y de los cristianos y de todo, tienen ira. ¿Ha sido un hombre y una mujer de ira? Hay gente que es muy tranquilita y está ahí, pero cuando explotó, más vale que no haya nadie alrededor, ¿no? Es una bomba atómica, hermano. Dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, que Dios te da como una licencia para poder enojarte, pero sin pecar. ¿Qué sería, pastor, enojarme sin pecar? ¿Qué sería, a ver? ¿Qué sería enojarme sin pecar? No, dice que te podés airar. Airaos. No es que usted salga a tomar aire afuera. No, dice airaos de poder enojarte. Ah, pero yo salgo afuera a tomar aire, pastor. No, no es eso, hermano. Dice airaos porque Dios te dice, bueno, podés enojarte, pero no podés pecar. ¿Cuándo peca? Cuando usted se enoja con su esposo y voló el plato y le partió la cabeza. Ahí pecó. Porque diferencias podemos tener con nuestra esposa y los esposos con las esposas con los esposos. ¿O no? Porque somos distintas personas. Ahora, ¿cuándo pecamos? Cuando ya esa ira, usted ya traspasa ese lindel y ya empieza, que voy, le dijo todo el diccionario habido y por haber de Satanás a su esposa, a su familia, a los hijos, a lo que sea. Ahí pecó. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¡Au!
¿Cuántos han ido a dormir alguna vez sin pedirle perdón a la esposa, al esposo, a los hijos, a la madre? ¡Ay, Señor! ¿Qué es lo que dice la palabra? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si usted se enojó con alguien, reconcíliese el mismo día. Dentro de lo posible, reconcilie. No, debe hacerlo en el día. Porque ¿qué pasa si usted al otro día no abre sus ojos? Derechito y sin escalas. A perdición. Por un enojo, hermano. Se va a perder la eternidad, se va a perder años de caminar en el evangelio por un enojo. Sabe que el infierno está lleno de gente que no perdonó. Gente que no olvidó. Gente que no perdonó a aquel que le hizo daño. Cualquier cosita que te hicieron, quizás algunas personas muy graves las cosas que pasaron. Pero Dios te perdonó a vos lo que vos le hiciste. Porque que Cristo estuviera en la cruz del Calvario, también tenemos responsabilidad nosotros. Cada uno de nosotros le dio un latigazo a Jesús cuando lo estaban maltratando. Cada uno de nosotros clavó un clavito en la mano de Jesús cuando lo estaban crucificando. Cada uno de nosotros escupió a Jesús cuando iba rumbo al Calvario. Cada uno de nosotros le puso la corona de espinas en la cabeza a Jesús cuando estaba siendo maltratado. Cada uno de nosotros le dio vinagre en vez de agua a Jesús. Cada uno de nosotros lo hizo. Por eso murió en la cruz del Calvario. Para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Si Él perdonó lo que le hicimos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar al que nos ofende? ¿Por qué no podemos perdonar la situación que hayamos vivido? Cristo es el que restauró nuestras vidas. Amén. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo dice? Es decir, que enojarse y pecar es darle lugar al diablo. Iba a contarle algo, pero no le voy a contar. Bueno, no importa. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, ahí está, llegamos a una parte que me adelanté. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros labios? Edificar, hermano, a fin de dar gracia a los oyentes. A mí me pasó, yo siempre lo cuento. Trabajaba vendiendo autos 0 kilómetros y todos los compañeros que tenía en ese grupo de ventas, mundanos, hablaban de todo tipo de cosas. El 99% de las cosas eran malas, deshonestas, que no tenían valor alguno, hermano. Y yo no hablaba así. Entonces ellos se dieron cuenta que algo raro había, algo diferente había. Y un día me dijeron, vos sos diferente a nosotros. Sí, le digo, ¿por qué? Porque vos no hablás con nosotros, no te comportás como hacemos nosotros. Eso es lo que usted tiene que reflejar, a Cristo. Amén. Si usted llega y se pone a hablar peor que los mundanos, usted le está haciendo falta a Dios. Usted le está faltando a Dios. Ya nuestros labios no pueden hablar como hablaba antes de llegar a Cristo. Ya no podemos hablar como hablábamos antes. Tus labios tienen que hablar bendición, no maldición. Amén. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, que usted tiene que edificar con sus labios. ¿Ha visto que hay gente que una palabra, 2 palabras dicen y se incendió el fuego? ¿Es así o no? Hay gente que es especialista, hermano, en armar un lío de la nada. Y que aquel dijo esto, y que aquel dijo lo otro, que no sabe lo que dijo, y es todo mentira capaz. Esa gente, en vez de edificar, destruye. Entonces usted tiene que edificar.
Tiene que tener labios de edificación. Amén. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, como dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando usted pasó por el bautisterio, vino el ángel del cielo y le puso un sello en su frente. Y ese sello es el sello del Espíritu Santo. Para que cuando el Señor nos mande a llamar, ese sello va a florecer en nosotros. Y esos son los que entrarán a los cielos. Amén. El Espíritu Santo es la llave principal para que usted entre en los cielos. Amén. Quítense de vosotros toda amargura. Dígale a su hermano, agárrelo a su hermano. Y dígale, hermano, echa fuera. No, pero dígaselo con gana, hermano. Eso, ahí está, pero con gana, hermano, hágaselo, Hermano, hermana, echa fuera, dígale. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, en el nombre de Jesús. Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Tenemos que ser como Cristo.